Bueno, nos tocó presentar el texto de Ancona, que es, digamos, un texto introductorio a lo que vienen siendo los diseños de investigación. Arranca explicándonos que, dependiendo de cuáles sean los objetivos de estudio, el marco temporal y el marco contextual de las observaciones que queramos hacer, se pueden caracterizar a partir de tres diseños distintos. Están los diseños preexperimentales, los diseños cuasi experimentales y diseños experimentales, que después vamos a ir desplayando cada uno. Estos tres tipos se caracterizan dependiendo del grado de cumplimiento de unos criterios que propone el autor o unos supuestos de investigación, digamos, criterios o supuestos, que básicamente tienen que cumplir las investigaciones para calificar como tal, digamos. Estos supuestos serían, primero, cómo se seleccionan las unidades de observación, por ejemplo, si se selecciona al azar o si es un grupo que el investigador elige y diseña, digamos, o determina cómo es, la cantidad de observaciones que se vayan a realizar a lo largo de la investigación, el grado de intervención que tiene el investigador en la investigación, la validez interna, que vendría a ser qué tanto control de las posibilidades, o sea, de las variables, digamos, que explican el mismo fenómeno tiene el investigador. Qué tanto está expuesta la investigación a que otros factores puedan alterar o puedan dar explicación a un mismo fenómeno y no tengan nada que ver con el experimento que está probando el investigador. Y por otro lado, la validez externa, que es la capacidad o la posibilidad, digamos, de llevar esos mismos resultados a otro contexto. Bueno, a partir de estos supuestos o de estos criterios o características que tienen que tener las investigaciones, caracteriza, ahora sí, estos tres diseños que se mencionaban anteriormente. Yo arranco explicando el diseño preexperimental, que básicamente se caracterizan por su bajo grado de intervención. O sea, el investigador se limita únicamente a observar el fenómeno, no se modifica ni se manipula nada de lo que el investigador quiera investigar o observar, perdón, por ser reiterativa. Consta básicamente de una única medición a lo largo de la investigación y no hay control de las variables que puedan invalidar el fenómeno. Bajo grado de validez interna, porque no se puede tener control de estas variables que, como dije recién, invaliden la investigación. A su vez, este mismo diseño consta con varias modalidades. En todas podemos encontrar una falla, pero las tres que mencionan en el texto es, primero es un único grupo con una única medición, que es posterior, y que tampoco consta con un grupo de control. Que un grupo de control es básicamente un grupo que no fue expuesto a los efectos de la investigación o de aquello que se quiere probar, digamos. Entonces nos impide diferenciar si los efectos que tuvimos tienen que ver con el tratamiento que pusimos a prueba o si se explica con otras variables que tienen nada que ver con la investigación. Después está el diseño pretest y posttest de un único grupo. En este sí podemos quizás encontrar o poder rastrear una evolución de ese grupo, pero de nuevo no existe un grupo de control, entonces tenemos el mismo problema, que es que no podemos verificar que los efectos obtenidos no se puedan explicar con otras variables y otros factores externos a la investigación. Y la última modalidad es la comparación entre un grupo experimental y un grupo de control. Esta vez sí podemos estar con que los resultados que obtengamos no serían explicados con factores externos, pero al no contar con mediciones anteriores a la investigación, nos impide establecer relaciones causales dentro de la investigación. En segundo lugar, los diseños experimentales o de observación controlada son diseños donde, como su nombre lo indica, el investigador manipula las variables e interviene en los fenómenos. Al mismo tiempo, el investigador genera grupos de control equivalentes al grupo experimental con el objetivo de poder ver las relaciones causales a partir de una variable distinta entre ambos grupos. Otra característica de estos diseños es que hay dos mediciones. A diferencia de los grupos preexperimentales, hay una antes y después del tratamiento para nuevamente ver relaciones causales. Una de las desventajas que enfrenta este tipo de diseños es la de no tener validez externa, debido a la manipulación experimental y además a que este tipo de diseños no permite un grupo muy grande de sujetos para poder investigar. Generalmente el grupo es de un número acotado que no supera los 200 integrantes. Por lo tanto, estos resultados de investigación no pueden ser generalizados a otras investigaciones. Posteriormente, entre ambos grupos, los preexperimentales y los experimentales,
encontramos una tercera categoría, la cual es la de los diseños cuasi experimentales. Decimos que esta categoría está entre ambos grupos porque comparte algunas características, como por ejemplo la elección no aleatoria de los grupos de investigación, como en los diseños preexperimentales, y por otro lado la manipulación o no manipulación de las variables, como en los diseños experimentales. Después, como singularidades propias de este tipo de diseño, vemos que generalmente transcurren en el contexto de la vida real, no en un laboratorio. Teniendo en cuenta estas características, se puede agrupar en dos grandes grupos, donde no hay manipulación, pero sí hay grupos de control, o donde sí hay manipulación, pero no hay grupos de control equivalentes. Sin embargo, esos dos grupos anteriores, esos dos tipos de diseño, no son los únicos posibles dentro de los diseños cuasi experimentales. Campbell y colaboradores proponen 3 categorías más de diseños cuasi experimentales, donde encontramos a los diseños que no tienen inferencia causal debido a la falta de una medición previa o a un grupo equiparable, los diseños de grupo de control no equivalente y los diseños de serie temporal, donde se compara información de documentos y archivos previos a lo largo del tiempo. Esto me da pie a pasar a la siguiente categoría, que está vinculada a la variable tiempo. Bueno, otra clasificación de los diseños de investigación son aquellos que corresponden a cómo se haya planificado la recogida de información a lo largo del tiempo. Son los diseños seccionales y los diseños longitudinales. Los diseños seccionales se caracterizan por circunscribir la recogida de información en un único momento. El objetivo de este tipo de diseño de investigación puede ser descriptivo, en una fecha concreta, o explicativo, analizando cómo inciden ciertas variables en una acción determinada. Un ejemplo de este tipo de diseño se podría aplicar a analizar cómo incide una campaña electoral en la intención de voto de los ciudadanos. Entonces se podría hacer una encuesta en un único momento, pero por ejemplo en diferentes países determinados simultáneamente. Por otro lado, los diseños longitudinales se caracterizan por plantear el análisis del problema de estudio a lo largo del tiempo para observar su dinámica. La amplitud del periodo de observación y su cronología se hallan relacionados con el objetivo de investigación. Por ejemplo, si se quisiese investigar cómo el aumento progresivo de los precios de los alquileres influye en la dinámica familiar, se podría tomar como un año concreto de comienzo en una encuesta e ir a partir de una serie de encuestas evaluando la evolución de la dinámica. Los diseños longitudinales pueden seguir varias modalidades. Por un lado, un diseño longitudinal de corte es aquel donde las personas que participan en la encuesta inicial representan una muestra. Generalmente está constituida por individuos que comparten un factor común, como puede ser la edad, y no serán las mismas que el resto del estudio, porque luego se irán recolectando diferentes muestras a la inicial. Al contrario, un diseño longitudinal de panel fundamenta la investigación en una única muestra. Son las mismas personas que conformaron la muestra inicial de estudio las que se analizan durante todo el resto de la investigación. Este diseño en particular enfrenta dos problemas metodológicos. Primero, el desgaste de la muestra a partir de la no respuesta. A partir de los años, cuando se van haciendo las diferentes encuestas, puede ser que algunas personas se pierdan en el camino. Segundo, es que el proceso de medición puede producir sesgos en las mediciones posteriores por el efecto del aprendizaje. Por último, un diseño longitudinal de tendencias se enfoca en la población total y no en una única muestra. Se trata de analizar su evolución prestando atención a las tendencias y cambios de tendencias de las características investigadas. Es el caso de los censos de población orientados a diferentes objetivos. Se analizan datos registrados en diferentes momentos históricos para ir evaluando su evolución. El instrumento de medición no varía, pero sí la muestra del estudio, y los bancos de datos son fundamentales para el análisis de tendencias. En el mapa relacionamos como con dos variables de todos los tipos de diseños de investigación. Una de ellas es la recogida de información, donde entonces los diseños seccionales se recogen en un único momento y los diseños longitudinales se recogen a lo largo del tiempo en diferentes muestras o encuestas. La segunda variable es la muestra experimental, donde los diseños de corte tienen diversas muestras, los diseños de panel tienen una única y los diseños de tendencias tienen una población total. Bueno, ahora la tipología de diseños de investigación que proponen las autoras Marshall y Rossman utiliza como criterio los objetivos de la investigación. Estas categorías no son excluyentes, sino más bien que las de mayor rango incluyen a las de menor rango, en el sentido de que cuando uno investiga, lo primero que hace es explorar, lo segundo es describir, lo tercero es explicar, lo cuarto es predecir y lo quinto es evaluar.
En primer lugar tenemos los diseños exploratorios, que tienen como objetivo familiarizarse con el objeto a investigar, verificar la posibilidad de que se lleve a cabo esta investigación y también verificar que las estrategias mediante las cuales se quiere llevar a cabo sean las estrategias correctas. En segundo lugar tenemos los diseños descriptivos. Sobre estos, las autoras nos dicen que antes de explicar cualquier evento, lo primero que hay que hacer es describirlos mediante estrategias de investigación. En tercer lugar tenemos los diseños explicativos, que es el momento en que se buscan posibles causas o razones de los hechos. En cuarto lugar tenemos los diseños predictivos, que las autoras nos dicen sobre estos que antes de poder predecir un suceso o un hecho, uno previamente tiene que poder explicarlo, describirlo. Es por esto que me refería a que no son categorías excluyentes. Y en quinto lugar tenemos los diseños evaluativos, que es el momento de la investigación en el que se busca utilizar procedimientos científicos para evaluar la efectividad del programa. Dentro de los diseños evaluativos tenemos 5 tipos. Evaluación del impacto, que busca evaluar justamente, como dice su nombre, el impacto de la investigación. Tenemos la evaluación del proceso, la evaluación de la valoración de necesidades, que busca evaluar si las necesidades que se satisfacen con la investigación son las primordiales. Y tenemos la evaluación del costo-beneficio, que busca evaluar la relación entre el costo y el beneficio de la investigación en términos monetarios. Y por último, la evaluación del conjunto, que es una especie de evaluación de síntesis. La última pregunta de qué tipos de diseños existen según el enfoque metodológico nos encontraba en el texto y con el grupo debíamos inferirla. A partir de la información que teníamos y la clase teórica, recordamos que en la clase teórica se mencionó que el diseño de un proceso de investigación se puede analizar según diferentes perspectivas, donde mencionaba el tipo de fuentes, el alcance de observación, el tratamiento del tiempo, y el enfoque metodológico mencionaba cualitativo y cuantitativo. En ambos, cualitativo y cuantitativo, se hace una observación, se evalúan fenómenos, se hacen suposiciones, las cuales se ponen a prueba y a partir de esto se comprueban o se modifican. En el enfoque cualitativo inferimos que se utiliza más un método inductivo de pasar de algo más particular a lo general. Allí se encuentran entrevistas, el análisis de material audiovisual, observación, y mencionamos que creemos que puede ser un poco más flexible, ya que las hipótesis pueden ir variando a medida que avanza la investigación. Podríamos decir que en el enfoque cualitativo se busca más un comprender qué pasa. Luego tenemos el enfoque cuantitativo, en el cual inferimos que se utiliza un método deductivo. Allí encontramos las encuestas, cuestionarios, censos. Es un enfoque más a base de estadísticas, de una medición numérica, donde se confirma o no la hipótesis. A partir de esta medición se puede buscar también predecir lo que puede llegar a pasar, como pueden ser las encuestas electorales.